básicos de locución. Es más, en clínica ya les estaba supervisando algunas de las condiciones de los pacientes que ustedes traen y también ver, ¿no? Saber discriminar qué tipo de pacientes son los ideales. A veces no se les da pase a algunos alumnos justamente porque no se sabe el grado de complejidad que pueda tener cada paciente. Entonces, visto todo ello, entonces lo que se ha hecho es un extracto del curso de oclusión enfocado a lo que ustedes necesitan. Por ejemplo, van a necesitar hacer sus enceradas de planificación, hacer su CV, ya está. Acá lo tiene, ¿no? Ya. Esto, por favor, también se tiene que hacer encerado de planificación. No termina solamente con tomarle el modelo a su paciente, ¿sí? Termina con un encerado de planificación, y ese encerado de planificación, todo lo que yo hago en la planificación debe ser revertido de la boca del paciente, pero para lo cual tengo que tener conceptos de oclusión. Sin oclusión no voy a poder rehabilitar la boca de mi paciente. Vamos a esto, chicos. ¿Qué hacemos? No, porque les digo, son casos que a veces nos van a venir en el consultorio. ¿Qué podemos hacer en este tipo de situaciones? Y a ver, chicos, ustedes ya han llevado oclusión, ¿sí? Diagnósticos, posibles diagnósticos que pueda tener el paciente. Colapso. ¿Cómo? Colapso Colapso de mejilla posterior, ¿qué más? Ya, el abanicamiento ya viene con otro diagnóstico. ¿Qué más? Disarmonías oclusales también. Miren acá. Este diente está contactando con Vencida. prácticamente cuando mastica se muerde el paciente. Entonces es otro diagnóstico. Oclusión colapsada, ¿sí? No es colapso posterior, sino oclusión colapsada. ¿Ya? Por aquí, ¿qué es lo que vemos? Fracción Un desgaste cervical. dental, pero ese desgaste. ¿Cuántos tipos de desgaste dental conocemos? Ya, 4 tipos. ¿Cuáles son? La lesión que es fisiológico, la abrasión que ya es patológico, luego podemos relacionar con el bruxismo. ¿Qué más? Ya fracción. La fracción. La fracción. ¿Por qué se produce la fracción? Desmineralización Por cargas oclusales altas, por y demasiado cargas contacto. oclusales. Sí. Y la erosión. Erosión. ¿A qué se debe la erosión? Claro, por elementos ácidos, por rectificaciones gástricas, ¿sí? Todo eso conlleva. Imagínense, en esta boca nomás ustedes han dado un montón de criterios, ¿no? De diagnósticos y posibles. Ahora vamos a las posibles soluciones. ¿Cuál sería tu actitud frente a este paciente? ¿O no se puede? ¿O me rindo? Y le dejo a mi colega que la haga. Acá hay un montón de diagnósticos, de plan de tratamiento también que ustedes pueden hacer. Por decirlo, este abanicamiento que el paciente presenta, ¿cómo lo podrían solucionar? ¿Haciendo la endodoncia? No. ¿Otro? ¿Haciendo la exodoncia? Sí, porque también tienen que determinar radiográficamente si estas piezas se van a conservar o no en el tratamiento. Por levantamiento de mordida, no siempre se levanta mordida, chicos. Por eso les decía, ustedes consíguense una regla de Willis, que pues tienen la posibilidad, o en todo caso vemos las leyes, por ejemplo, la de Coscoya, ¿no? Ver la relación de la pupila con el canto de las comisuras del borde subnasal con la punta del mentón. Estas deben ser equidistantes. Si yo no veo ese similitud, de hecho puedo asumir mordida, ¿no? Pero si veo que están aproximándose
esas dos medidas, prácticamente yo no voy a subir la mordida. Vamos a hacer alteración de la dimensión vertical. ¿Sí? Bueno, con esto quería comenzar para que ustedes me puedan entender que la radicación no es fácil a veces. ¿Quién conoce esto? La curva es pi, ¿Y qué viene a ser lo otro? la curva de Curva de Wilson. Wilson. Entonces, bajo el fundamento de curva de Spee y curva de Wilson, Spee viene a ser una curva imaginaria que se extiende ¿desde dónde? Desde la vertiente del canino, que sube hasta dónde? Hasta la punta del del cóndilo, dando un eje de rotación. Y la curva de Wilson en todos los cúspides de que los viene a ser molares. una línea imaginaria, pero en sentido transversal. ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta, si es curvatura, acá también es curvatura, pero en el caso, por ejemplo, de la curva de Wilson, coinciden, ¿no?, las cúspides, ¿sí?, tanto tales con las cúspides linguales a una angulación que van hacia el nivel lingual, ¿sí?, están lingualizadas. Todo esto configura la teoría que ustedes conocen como la teoría esférica de Monson. ¿Sí? La teoría esférica de Monson. Y la teoría esférica de Monson, ¿qué nos dice? Que el punto de rotación se encuentra detrás de la... ¿Cómo se llama este punto cronométrico? Glabela. La glabela. Detrás de la glabela, ¿sí?, el punto de rotación, se da la inclinación justamente para la curvatura de Spee, se da la inclinación para la curvatura de Wilson. Perfecto. En términos académicos. Ahora, si yo lo he dibujado en un articulador, eso es lo que se plasma en el articulador, es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Y algunos de los componentes o accesorios de nuestro articulador tienen esas ventajas, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen totales, ¿ustedes qué es lo que tienen? Su letrina de Fox, ¿sí?, plano de Fox, que sirve justamente para determinar paralelismo de la línea bipilar con la línea o el plano de oclusal, ¿sí? ¿Qué más tenemos? ¿Alguna vez han visto esta bandereta o banderola? Bandera de Broderick. ¿Han escuchado ese término, bandera de Broderick? Esta bandera de Broderick también viene con el articulador, ¿sí? Dentro de sus accesorios pueden comprarlos aparte. Y esto nos va a servir justamente para colocar el punto, ¿sí?, y determinar con un compás nuestra curvatura de Spee. ¿Sí? Esa es una forma de valernos para hacer representación. Entonces, empecemos con diagnósticos en oclusión. Hace un momento ustedes me han dado algunos diagnósticos, ¿sí? En realidad, ¿qué es lo que yo debo llevar a un diagnóstico que sea correcto, ¿no? Porque si no, mi tratamiento va a fracasar. Por decir, el fracaso en rehabilitación, ¿cuándo ocurre? Cuando no se logran los resultados esperados, los resultados que uno busca. Tanto, por ejemplo, puede ser en función, ¿no?, que no funcione bien, de levantar de repente demasiado la mordida, el paciente no va a poder articular bien. Claro. Quiere meter la cuchara a la boca, va a chocar con los dientes antes que nada. Entonces eso es el fracaso en rehabilitación. También fracaso estético y a las finales el fracaso con la salud bucal y la salud general, ¿no? Un paciente que no desmenuza bien sus alimentos va a tener otros problemas como problemas gástricos, ¿no? Dentro de los fracasos también habría que tener en mención al paciente, ¿no? Muchas veces también está la parte de motivación. Termina su tratamiento, o bueno, durante su tratamiento ustedes tienen que hacer fase de motivación, porque muchos de ellos, gracias a la higiene oral que es deficiente, de nada sirve, ¿no?, que se haya hecho una prótesis bien bonita, que a las finales, pues, de los dientes pilares siguen habiendo con las mismas, con la higiene oral deficiente.
También ver las enfermedades sistémicas del paciente. Un paciente diabético, rehabilitar a un paciente diabético va a ser diferente a rehabilitar a un paciente de condiciones normales, sin condición sistémica. Y otros en la actitud del paciente, depende no solamente de la higiene, sino en cuanto a llevar los alimentos a la boca, ¿no? A pacientes que mastican, les gusta roer el huesito, les gusta masticar habas, ¿sí? Les gusta masticar de repente el caramelo, ¿sí? Y eso va a conllevar justamente a que fracase mi tratamiento. Por ejemplo, en el caso de porcelana, si ustedes lo ven, ¿qué es lo que ha ocurrido? Fracturas, estallidos, el llamado chipping, ¿sí? Y este chipping se da justamente por cargas sucursales muy altas. Claro, nosotros podemos rehabilitar, muy bien. La porcelana es un componente demasiado duro entre el diente y la porcelana es la más dura. ¿Pero por qué se fractura? Justamente por no haber dado a veces ajuste oclusal en alguna zona, o que el paciente no tiene una actitud adecuada en las cuales se pueda evitar que ciertos alimentos, ¿no?, que van a conllevar a que se fracture su cuerpo. Diagnósticos en rehabilitación ahora tenemos un montón, ¿sí? Tenemos unos desórdenes funcionales musculares que no lo vamos a tocar, tenemos desórdenes funcionales articulares que lo han visto en el libro de Aukenson, ¿sí? Desórdenes funcionales oclusales es lo que nos compete ahora y es el tema de hoy, ¿no? De ahí tenemos el bruxismo céntrico excéntrico y la maloclusión. Al hablar de desórdenes funcionales oclusales, vamos a tener, por ejemplo, las famosas disarmonías oclusales. El trauma oclusal, lo que usted me ha mencionado, el colapso posterior de mordida, síndrome de combinación o síndrome de Kelly, oclusión colapsada y el enterismo parcial o total, ¿sí? Con esto vamos a ir desglosando uno por uno. La disarmonía oclusal, ¿no? El paciente viene a atenderse y vemos este tipo de casos, ¿no?, donde presenta ciertas características. Y si lo tienen presente y lo pueden anotar, sería bueno para que ustedes puedan identificar a sus pacientes, ¿no? La disarmonía oclusal va a tener primeramente alteración de la guía anterior, ¿sí? ¿Existe alteración de la guía anterior? Sí. Alteración del plano de oclusión, también algunos dientes se encuentran en esta posición. Interferencias oclusales, hay demasiadas interferencias oclusales. Y algunas veces se presenta como alteración de la dimensión vertical. Siguiente. Trauma de oclusión. El otro diagnóstico. El trauma de oclusión se da justamente cuando un diente supera la fuerza deseada. Y justamente cuando sucede un trauma de oclusión en ustedes que han estado haciendo operatorios dentales, ¿qué sucede si ustedes le dejan un punto más alto? Un punto prematuro de contacto. ¿Sí? Toda la fuerza se concentra. No, ¿qué va a desencadenar? ¿Sí? Primeramente dolor. ¿Qué más? Maloclusión sería en el tiempo, pero primeramente se va a manifestar, ¿no? Por decir, si hay punto prematuro de contacto, se va a manifestar. ¿Dónde va la fuerza? A nivel de ligamento periodontal. Entonces va a haber un ensanchamiento, va a haber una respuesta tisular, va a haber un ensanchamiento del ligamento periodontal. Así que va a tener cierto grado de movilidad, porque en el trauma oclusal tenemos dos tipos: las que son iniciales, que son primarias, y las que son secundarias. Inicial solamente se acompaña con dolor, pero las secundarias ya existe un compromiso periodontal, la pieza ya va a tener movimiento, ¿sí? Y por último, ya cuando es demasiado repetitivo, ¿sí?, la pieza se puede fracturar y también repetitivamente va a perder el soporte. El hueso va a empezar a retroceder, algo va a tener que pasar. Por eso es necesario siempre, inclusive una restauración simple, hacer nuestro ajuste de oclusión. Ese desgaste que ustedes hacen con su papel articular es necesario. ¿Sí? Vamos al otro diagnóstico, lazo. Solamente cuando se presenta en una pieza podemos llamar trauma de oclusión, pero si estas se presentan en varias piezas, vamos a tener una oclusión traumática.
¿sí? Si el trauma de oclusión se presenta en varias piezas, van a ser una oclusión traumática. Un signo clásico, lo que hemos visto, ¿qué eran estos de fecha? Son desgastes dentales. ¿De qué tipo? Fracción. Afracción. ¿Por qué son las afracciones? Por fuerza, multiplicatorias cargo muy elevadas. fuerzal. ¿Sí? Vamos al siguiente diagnóstico, colapso posterior de mordida. Y en el colapso posterior de mordida vamos a tener primeramente que existe una alteración de la dimensión vertical. ¿Qué más? Una sobrecarga en el sector anterior, tope posterior no adecuado, por la inclinación, no es adecuado, y a veces existe abanicamiento de los pies. En este caso, está acompañado con, o sea, ya hay pérdida de tope posterior. Como no existe el tope posterior, las piezas se han empezado a destruir. En este tipo de casos, chicos, ¿por qué a veces se les rechaza sus casos? Porque, ¿cómo van a solucionar este problema? Díganme ustedes, ¿cómo solucionarían este problema de la destrucción? Endodoncia Ya, y uno, desgaste. nivelación del plano de oclusión, podría ser, ¿no? Nivelamos el plano de oclusión, pero si sé que si yo nivelo mi plano de oclusión voy a tener que volar un montón más de la mitad del viento, o la mitad del viento. Endodoncia, Ya, desgaste. eso es lo más práctico. Ustedes por el tiempo, de repente van a tener que hacer endodoncia, y como han desgastado el diente, va a tener sensibilidad, bueno, que va a tener que protegerse, y va a tener que llevar una corona. Si lo dejan el diente desgastado, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué ocasiona? La fractura. Uno que se fractura y otro es que los cambios de coloración de una pieza. ¿Sí? Va a cambiar el color. Entonces tienen que ver todo eso. En realidad sí tiene una solución, pero es a larga data, porque los tratamientos de rehabilitación no solamente duran un mes, 2 meses, 3 meses o 4 meses. Duran inclusive años. Si yo sé que tiene este tipo de problemas mi paciente, en las cuales tiene infecciones, tendré que derivarlo a otra especialidad. En el caso de ortodoncia. Si esto es una extrusión, llevaré al ortodoncista para que lo pueda hacer. Devolverlo. Inclusión. Una inclusión dental. Pero eso lleva tiempo. Cosa que no vamos a poder hacer acá. Ahora, comprenden por qué a veces no se les da paz a sus pacientes, porque tienen el colapso posterior de mordida con dientes. ¿Sí? Ya. Ok. Otro diagnóstico común también en rehabilitación, que es el síndrome de combinación, ¿no? Llamado también, mal llamado síndrome de Kelly. Y el síndrome de combinación viene a ser una secuencia de eventos que se va a producir. Uno, primeramente, pérdida en el sector anterior, pérdida de ósea en el sector anterior. ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes son pacientes que son edéntulos totales a nivel superior, pero mantienen todavía los dientes anteroinferior, en el inferior. Entonces, ¿quién va a tener mayor fuerza? ¿La prótesis o el diente? El diente. Entonces, bajo ese concepto, bajo ese fundamento, vamos a leer la figura. Demasiada presión va a ser uno que los dientes con el tiempo, en todos nosotros, hay ¿ustedes han escuchado hablar de extrusión pasiva alguna vez? Sucede en todos los pacientes. A mayor edad, los dientes anteroinferiores suben la posición. Por eso es que en los ancianitos que todavía conservan sus dientes podemos ver el mayor resalte de los dientes anteroinferiores. Eso se llama extrusión pasiva. Entonces, si acá de por medio ya hay una extrusión pasiva, se está yendo hacia arriba, va a haber demasiado contacto con los dientes naturales anteroinferiores con la mucosa oral. Entonces esto va a hacer que la prótesis se eleve. Hay demasiado contacto con la mucosa y hueso, por ende, ¿qué va a ocasionar? Reabsorción ósea a nivel anterior. Y a nivel posterior, como la prótesis sirve como un mecanismo de chupón, ¿sí? ¿Qué es lo que va a arrastrar?
tejido óseo y tejido mucoso hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que va a haber crecimiento de la tuberosidad maxilar. ¿Sí? La tuberosidad maxilar crece y también me va a ocasionar un contacto en la PPR, ¿no? Del paciente si es que tiene PPR. ¿Qué más? Hiperplasia papilar de mucosa, destrucción, que ya les he dicho, de los dientes anteriores, me refería a la destrucción pasiva, y pérdida ósea debajo de la PPR. Esto es lo que se está ocasionando con el síndrome de conmoción. ¿Cómo se ve una mucosa? A la evaluación se ve una mucosa deprimible, ni siquiera es móvil, sino hipermóvil, mucha movilidad tiene la mucosa. En este caso el tratamiento sería quirúrgico primero y luego realizar la prótesis. Y si no se quiere hacer la parte quirúrgica, tiene otros procedimientos para poder realizar. Están llevando también el curso de totales, ¿sí? Ya. Entonces, si ven una mucosa que viene a ser una mucosa demasiado móvil, pendular, anterior, no hay que tratar, ¿sí? Porque estamos en un síndrome de conmoción. Pero si mi mucosa es firme, paso el dedo, y si mi mucosa es firme todavía, está adosada a hueso, todavía puedo tratar. ¿Ok? Entonces, con esto, ¿alguna pregunta y alguna duda que puedan tener? Y por último, es la oclusión colapsada, ¿no? Durante la oclusión colapsada vamos a tener contactos prematuros, migraciones, alteración del plano cruzal, disminución de la dimensión vertical, entre otros, ¿no? También acompañado por una enfermedad periodontal. Es una sumatoria también de eventos. Entonces, todo eso, ahora que hemos visto, estamos en la capacidad de dar diagnósticos. ¿Sí? Ya. ¿Qué diagnóstico damos después de lo que hemos aprendido? Oclusión colapsada, 1. ¿Por qué? Porque el paciente se muerde la mucosa. ¿Sí? Hay un punto acá. ¿Qué más? disarmonía. Colapso posterior de mordida, ¿sí? Porque Sí, presenta también. alteración del plano o del sector anterior. ¿Qué más? También. Trauma de oclusión. Oclusión traumática. Trauma de oclusión. Traumática acá, ¿sí? Sí. ¿Dónde más existe oclusión traumática? En el 3-5. Bueno, para eso, chicos, este tipo de casos que se les pueda presentar y también los diagnósticos. Yo sé que es un poquito a veces tedioso, pero no es difícil pensarlo. Lastimosamente a veces, ¿cuánto me gustaría, no, tener los modelos articulados y verificar con las fotografías también para poder diagnosticar especialmente? Porque sin diagnóstico yo no puedo hacer un plan de tratamiento. ¿Sí? A veces me quedo largo rato con ustedes revisando qué es lo que tiene ese paciente, porque lastimosamente, ¿no? Ustedes de frente me empiezan a decir, ¿no? Tiene para periodontal, tiene para endodoncia, tiene para corona, pero un ratito le digo, no, préstame tus 2 espejitos para justamente revisar a tu paciente. Ahora ya comprenden cuál es mi labor acá, no es tan fácil también, chicos. ¿Sí? Ok, seguimos entonces, ¿ya? Entonces vamos a la evaluación de la dimensión vertical. Otro término para ustedes en oclusión. ¿Qué es dimensión vertical? Es la altura La altura de un punto fijo, ¿sí? Con un punto móvil. ¿Sí? Ajá. Entonces, quiere decir que vamos a trabajar con el tercio inferior de la cara. ¿Sí? Esta puede estar aumentada, puede estar disminuida. Entonces, vamos a conceptualizar la dimensión vertical, viene a ser, ¿no? El sentido vertical, bueno, justamente la asociación de 2 puntos, de un punto fijo y un punto móvil.
estas pueden tener una altura, ¿no? Ahora, si ustedes ven, cuando el paciente tiene dientes, hay un equilibrio muscular, existe un equilibrio nervioso, ¿sí? Pero si esta está aumentada, ¿qué va a ocurrir? Los músculos también van a estar en contracción o en relajación. Ya, ¿qué más? Los ligamentos a nivel articular, ¿cómo estarán? Si está aumentado. Me refiero, por ejemplo, al ligamento temporomandibular. ¿Cómo se encontrará? Estirado. Estirado. Ustedes saben que todo ligamento, ¿sí?, es de acuerdo a la función que nosotros le demos, va a adoptar esa función. Pero no retorna al 100%. Se va a ver alterada para toda la vida. Entonces hay que evitar, por ejemplo, que haya demasiado desplazamiento o subir demasiado lo que es la dimensión vertical en nuestro paciente. ¿Sí? ¿Cuándo se disminuye esta dimensión vertical? Por desgastes dentales, ¿no? Disminuye. Y otro caso es que la dimensión vertical tiene la característica de adaptarse a la posición que nosotros le podemos dar. Jugamos. Pero esa adaptación, chicos, no. Por ejemplo, yo quiero subir la mordida. Si de repente mi paciente viene referido con una dimensión vertical muy alta, también puedo bajar, puedo ajustar, pero se va a adaptar, pero va a depender del tiempo, ¿sí? No se adapta solamente un mes, 2 meses, necesito más de 6, 8 meses para que se pueda volver a readaptar. ¿Sí? Hay otro término común para ustedes que es la dimensión vertical oclusal y la dimensión vertical postural. ¿Tendrán un plumoncito? Yo tengo un plumón, pero ¿tienes un plumón? Ustedes me han preguntado, chicos, doctor, ¿cómo se puede subir la mordida? ¿Sí? ¿En qué caso se puede hacer? Justamente va a ubicar estos dos conceptos de dimensión vertical oclusal y de dimensión vertical postural. ¿Sí? Estos dos. ¿Qué viene a ser la dimensión vertical oclusal? ¿Cuándo se da? Cuando existe máxima intercrustación. Máxima intercrustación. Hay cero contacto. ¿Sí? Entonces, en ese cero contacto y hay máxima intercrustación, tiene que haber también una buena relación céntrica. ¿Dónde se da la relación céntrica? A nivel articular. De ahí viene la relación céntrica. Ahora, vamos al otro, dimensión vertical postural. Y la dimensión vertical postural viene a ser una dimensión en reposo. ¿Cuándo se toma? ¿Cuándo se toma este registro? Cuando el paciente está sentado, ¿sí?, y no está ocluyendo, no hay máxima intercrustación, sino que entre abierto el labio, que pase el aire un poco, le dice relaje, porque es una posición de reposo, ¿ya? Es una posición fisiológica de descanso. Entonces ya tenemos dos conceptos. No llega a ocurrir, no hay máxima intercrustación como era la función de la dimensión vertical oclusal. Entonces, tanto la dimensión vertical oclusal como la dimensión vertical postural, ¿sí?, me van a determinar el espacio de inoclusión fisiológica o llamado espacio libre. ¿Ya? ¿Y para qué servirá el espacio libre, chicos? Mira, la diferencia matemática entre dimensión vertical postural y de dimensión vertical oclusal me va a dar el espacio
espacio de dilatación fisiológica. Si acá mi paciente está en máxima interpiración y esto está en reposo, ¿cuánto vendría a ser, por ejemplo, aproximadamente? De 0.5 a 4 milímetros podría ser su espacio libre. ¿Qué quiere decir? Que ese espacio libre yo lo puedo jugar, ¿sí? Siempre dejando por lo menos 2 milímetros de espacio cuando yo subo la mordida. Yo no lo voy a completar, por ejemplo, si su dimensión vertical de mi paciente en oclusal, vamos a suponer en esta dimensión vertical oclusal mide 58. Y en dimensión postural, cuando no está en oclusión, mide 62. ¿Cuánto sería el espacio libre? 4 milímetros. Esos 4 milímetros vendría a ser su espacio libre. Yo puedo jugar con esos 4 milímetros para subir la mordida, sí. ¿Cuánto podría subir la mordida? 2 milímetros. No se sube mucho, se puede subir milímetros, no se puede subir demasiado tampoco la mordida. Con eso se juega, ¿sí? Pues más o menos es un juego de dimensión vertical oclusal con la postura. Vamos a ir viendo cada caso de ustedes, ¿no? En sus pacientes, y de repente le vamos a dar los... Esto ya está regla establecida, ¿no? En una clase 1, yo puedo dar de 2 a 4 milímetros de levantamiento de mordida. Clase 1. En una clase 2, puedo dar hasta más, hasta 6 milímetros, de 4 a 6 milímetros. Pero ¿cuándo se limita ese levantamiento de la mordida? Justamente en una clase 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un paciente clase 1, su rotación mandibular va a ser más. Y al igual que una clase 2 es más todavía. Pero una clase 3 no tiene mucha rotación. Todo está llevado hacia adelante. Entonces, en ese tipo, por eso acá dice el espacio libre que puede ser considerado máximo es hasta 2 milímetros. En ciertos casos ni se toca, ¿sí? Pues son mucho cuidado cuando los pacientes son de clase 3. Ahora, vamos a la importancia de la dimensión vertical. ¿Para qué es importante? Uno, que me va a dar la función estética, la función fonética, la función masticatoria. Su aumento o disminución puede causar problemas a nivel de ATM. ¿Sí? Para los que están llevando totales, una disminución de la dimensión vertical, ¿verdad?, me causa problemas a nivel de fonación y a nivel muscular. Pueden ver el tercio medio y el tercio inferior de la cara. Cuando está disminuido, ¿qué es lo que posiblemente le va a elongar? La línea nasal. Va a haber elongamiento. ¿Qué más va a haber? Elarción de los labios. Por ende, a nivel de las comisuras, se va a producir una zona húmeda que con el tiempo va a conllevar la famosa queitis angular. ¿Sí? Queitis angular. Pues lo normal vendría a ser esto. ¿Para qué sirve también la dimensión vertical? Para dar la armonía a la cara, porque acá no es nada armónico, es un rostro más chato, más aplanado. Y si yo subo la mordida, ya aumento, ya no disminuyo, ¿qué es lo que va a tener? Contacto con tipo de dientes, va a sonar sus dientes o su postizo, ¿sí? Va a tener dificultad para poder masticar los alimentos. Va a haber demasiada fatiga muscular, incompetencia de labios, de la línea blanca va a estar aumentada, dificultad al momento de pronunciar las palabras y se van a exhibir demasiado las piezas dentadas. Bueno, esto es para relajar. Vamos al siguiente caso clínico. Y esto también quería hacerles ver que en pacientes que vienen con desgaste severo,
es un poco complejo también la rehabilitación. Y ahí se van a preguntar, ¿cuándo articular en habitual? ¿O cuándo rehabilitar en habitual? ¿Y cuándo rehabilitar en Céntrica. relación céntrica? ¿Ves? Ese paciente, si es, por ejemplo, con una corona, un puentecito pequeño, ¿no? Que no implica levantamiento de mordida, que es simple, yo puedo trabajar con oclusión habitual, uniarticuladas, ¿no? Hago contactar mis modelos y lo puedo trabajar perfectamente. Pero, si mi paciente viene con estas características donde necesita el levantamiento de mordida, voy a tener que utilizar o montar en relación céntrica. Vamos al siguiente caso clínico. El paciente viene con severo desgaste dental. Entonces, posiblemente a estas piezas se le van a tener que hacer endodoncias, pernos, y con eso voy a tener que mover la mordida. ¿Sí? Pero todo es previo encerado, previo planificación. No es que porque a mí me da la gana, ahí debería ser, no. ¿Sí? Y a veces se tiene que provisionalizar a nuestros pacientes por un tiempo para ver si se acostumbra o no se adecua a la nueva mordida que nosotros estamos organizando. Si el paciente siente demasiado cansancio, fatiga muscular, ¿no? Al momento de hacer la masticación, hablar o al ingerir alimentos, tengo que ir corrigiendo, bajando un tanto más la altura, porque de repente es demasiado subida en la mordida, puede ser. Por eso se tiene que provisionalizar. Ahí la importancia de colocar provisionales por un tiempo. Las whiplas que ustedes hacen, chicos, no es un tratamiento definitivo. Las whiplas que ustedes hacen es justamente para estabilizar la función. Además, es para preparar al paciente para el siguiente ciclo. ¿Sí? Pero en ningún momento, la whipla puede ser considerada como un tratamiento definitivo. Lastimosamente en el entorno, ¿sí? Mucho se oferta, por el costo, que es menos, se ofertan PPRs, que son acrílicos con ganchos. Eso no tiene ningún fundamento. Lo ideal sería que tenga la prótesis apoyo. Gracias a los apoyos evita el desplazamiento en sentido vertical. O sea, la prótesis no se va a hundir. Al déjale una whipla por más de un año, esta se va a empezar a hundir, va a hacer demasiada presión con la mucosa y va a variarse la función. ¿Sí? Dígame. ¿Cuánto tiempo adecuado para tomarse la whipla? Eso depende de cada paciente. ¿Sí? Cada paciente reacciona de diferente manera. Están los controles. Les decía, no solamente una rehabilitación puede ser en 4 meses, podemos extenderla más tiempo. Para el ciclo se está considerando justamente tratamientos de baja complejidad, ¿no? A mediana complejidad, para los que son de alta complejidad, donde se va a dejar más de 8 meses, un año profesionalizado al paciente, no les va a alcanzar ese mes. ¿Sí? Ese es otro punto también que quiero que ustedes puedan entender. ¿Ya? El articulado es en relación céntrica. ¿Sí? Acá ya existe, por ejemplo, un espacio protésico adecuado, porque algunas veces ustedes han visto, no existe el espacio protésico, y está justamente contactando la pieza a veces con la mucosa. Entonces, en este caso, sí se tiene que retirar la pieza, o en este caso, como ustedes están viendo, ¿no? ¿Sí? Existe todavía espacio protésico para poder hacer la rehabilitación. Previa a las endodoncias se fabrican sus pernos, ¿no? Se hace el encerado de diagnóstico, provisionalización, ¿sí? Con whipla se provisionaliza primero para ver la adaptación de ese paciente, ¿sí? Y una vez que ya adaptado y el paciente se siente con el confort que doctor, ahora sí puedo comer, pienso que puedo hablar bien, me comunico mejor, estoy deglutiendo mejor mis alimentos, masticando y deglutiendo mejor mis alimentos, entonces en ese caso sé que mi paciente ya adaptó. Es cuando yo voy a tener que tomar las inversiones definitivas, ¿no? Van a ser las copias, las estructuras metálicas definitivas, prueba de bizcocho,
Luego la planificación de mi PPR en el sector posterior, ¿no? Si yo voy a planificar todo el tratamiento que es integral en mi paciente, entonces mandaré a hacer las propias coronas fijas, mando a hacer mis apoyos, ¿sí? Mis apoyos verticales, y luego la construcción justamente de la estructura metálica, prueba de rodetes, y a la final es el trabajo terminado, ¿no? Vino así el paciente y se va a rehabilitar, ¿sí? Pero eso lleva tiempo. Lleva tiempo. Y ese es otro punto, por ejemplo. Si nosotros tenemos pacientes que son de baja complejidad, entonces hay que buscar pacientes que son de baja complejidad. Si yo traigo un paciente que tiene varias cosas para hacer, me va a salir más caro. ¿Entendido? ¿Cómo estamos con los tiempos? Vamos al otro punto, ya que hemos visto, ¿no? Hemos hablado de oclusión céntrica, hemos hablado de relación céntrica, vamos a un poco a lo que es relación céntrica. De relación céntrica se va a dar, ¿cuál es el concepto de relación céntrica por ustedes? Yo les dije, se da a nivel articular, pero es una relación del cóndilo con referencia a la cavidad glenoidea en una posición más posterior, ¿sí? Medial, ¿sí? Más posterior, medial y superior, donde existe ¿qué cosa? Equilibrio. ¿Equilibrio de qué? De fuerzas musculares, equilibrio de nervioso, equilibrio periodontal, ¿sí? Eso es relación céntrica. ¿Ustedes creen con el paciente que hemos visto el caso clínico, donde había desgaste severo, su relación céntrica se encontrará en equilibrio? No. No se encuentra en equilibrio. Por eso es que en ese tipo de paciente, ¿qué cosa es lo que se tuvo que haber hecho? O haber llevado en relación céntrica. En relación céntrica va a haber ese equilibrio, la musculatura, la tonalidad muscular, tanto el aspecto nervioso y el aspecto periodontal muscular se va a ver favorecido. Todo va a estar en equilibrio. Y aquí vamos un poco a lo que es la parte de terapéutica, ¿no? Inicialmente, cuando por ejemplo hablamos de una oclusión ideal, ¿sí? Esto está plasmado del manual práctico del manual de Arturo Mans. Ustedes han llevado prácticas, ¿no? Con Arturo Mans, con ese libro. En Arturo Mans menciona, ¿no? Por ejemplo, el equilibrio, ese equilibrio que debería tener tanto la parte neuromuscular, la articulación temporomandibular, la oclusión y el periodonto van en buena relación, ¿no? Y una oclusión ideal es esta. ¿Cuándo lo conseguimos? Bien difícil. ¿Con qué lo podemos obtener? Solamente de repente algunos pacientes pueden tenerlo. ¿Con qué lo obtenemos? Con ortodoncia. ¿Sí? Con ortodoncia podemos tener oclusiones óptimas, oclusiones ideales. La mayoría de nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Oclusión fisiológica u oclusión normal. ¿Ya? Entonces, acá hay ausencia de sintomatología, porque todo está en buena relación. Pero una oclusión fisiológica o normal, ya va a haber todavía, bueno, por más que estén, por ejemplo, con algunas piezas desviadas, ¿sí? En este caso está de manera lingualizada, no presenta síntomas, ¿no? Tal vez hay un desorden muscular, de ATM, de oclusión y de periodonto, pero todavía se mantiene. ¿Cuándo es el problema? Cuando se pierden las piezas dentales. Ya no va a ser una oclusión normal, sino una oclusión no fisiológica, llamada también oclusión traumática o oclusión patológica. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Acá ya va a haber presencia de sintomatologías, como el dolor, ¿no? Problemas de articulación temporomandibular. Y esto que ustedes ven, el desacomodo que presenta el paciente, como en la imagen, se puede revertir. Por eso en esta parte de oclusión, ¿sí? Se puede revertir. En el caso que ustedes están viendo, lo podemos revertir con ortodoncia inicialmente. Solamente cuando el paciente requiera, le hacemos tratamiento de rehabilitación.
Ustedes saben que la primera opción siempre va a ser la ortodoncia. Si el paciente no quiere hacer ortodoncia, tienes que hacerle algún tratamiento. Entonces, va a pasar al tratamiento de rehabilitación. ¿Sí? Ahora, esta oclusión también se llama, por ejemplo, que es traumática. Yo lo puedo volver oclusión, cuando hago rehabilitación, lo puedo volver a una oclusión terapéutica. Una oclusión donde voy a restablecer todos los tejidos. ¿Sí? Voy a volver, mejor dicho, a darle una oclusión fisiológica a una oclusión normal. ¿Ya? No vayan a pensar, doctor, mire, he visto ese problema, que la pieza también está lingüenzada. Entonces ya no es normal, es patológico. No. Eso es una fisiología normal. Bueno, oclusión fisiológica normal. ¿Sí? Ahora, las técnicas para llevar a relación céntrica, ustedes han visto, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas? La de Lee manual, la chimbón, la de power centric, ¿sí? ¿Qué más? Ahí están las de los rollitos del algodón. Igual, cuando ustedes hacen prótesis total, también en un momento van a tener que hacer morder los rollitos. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de morder los rollitos? Relajarla. La de programación de esa De programación. ¿Qué cosa de programa? La articulación. ¿Sí? Ajá. Eso es lo que me... Entonces, si sé que la oclusión de mi paciente es patológica, ¿sí? Al momento de llevar la relación céntrica, lo que estoy haciendo es llevar una posición de equilibrio. Entonces, al llevar la posición de equilibrio, hago que esta relación se conserve y ahí capturo. ¿Cómo? A través de rollitos de algodón. Puedo configurar a través de mini jigs. O ustedes han llevado lo que es un jig de Lucía, ¿sí? Jig de Lucía, ¿no? O mini jigs. Entonces, gracias a estos jigs o mini jigs también pueden, este es un jig de Lucía, pueden levantar la mordida, inclusive nada más con un pedazo de acrílico que puede ser en pattern resin o puede ser en el ¿cómo se llama la otra? Acrílico en color rojo. Duralite, ¿sí? ¿Por qué se utiliza Duralite? Y no utilizamos mi acrílico 6.2 o 5.9 convencional. Está más caro. Muy caro. No solamente por caro, sino la manipulación, chicos. Este es un acrílico que te va a permitir manipular más tiempo. Te da posibilidades de reconfigurar, hacer, por ejemplo, hacer un incisivo. ¿Sí? Con ese incisivo yo ya estoy llevando la relación céntrica. ¿Y qué es lo que debería hacer nada más para articular? ¿Sí? Coger mi silicona de oclusión, por ejemplo, Oclufast podría ser una silicona, inyectas y haces morder posible. Ya lo articulas, ya está en relación céntrica, es más fácil. Ustedes están acostumbrados a utilizar cera y no siempre la cera es estable, porque la cera con el calor tiende a distorsionarse. Ustedes con su dedo la cera también han visto, se distorsiona. Entonces no es una buena forma de tomar un buen registro de la cera. ¿Ya? Entonces, esta es una, hoy en día se trabaja bastante lo que es en rehabilitación oral con lo que son mini jigs, ¿sí? Mini jigs para llevar a relación céntrica, ¿no? ¿Cómo más llevan a relación céntrica ustedes? Con esto, ¿cómo se llaman esas láminas? Las láminas de Long, ¿sí? Láminas de Long. ¿Han escuchado, sí? ¿O lo han visto? Láminas de Long. ¿En qué consisten las láminas de Long? En un cúmulo de láminas, ¿sí? Que poco a poco, vamos a poner un cúmulo muy alto, ¿sí? Que poco a poco, a medida que pasa el tiempo, dentro de los 5 o 10 minutos, voy retirando uno por uno, con tal de que me genere un espacio sin ocluir. Entonces, más o menos, cuando el paciente ya se sienta un poco cansado, es cuando yo tomo esa referencia, pero ¿con qué? Con lo que ustedes estaban acostumbrados, con mi cera. Mis galletas de cera colocan en la parte posterior y hacen morder al paciente. Eso también es otra manera de cómo tomar con las láminas de Long. Y por último, con los hilos de roca. ¿Sí?
hilos de roca, que también tienen el mismo fundamento, que va a llevar a relación céntrica. ¿Y qué consiste? En colocar justamente hilos que son de goma, ¿sí? Que también vienen con un calibre, de un calibre más grueso, de ir a calibres medianos y a un calibre que sea proporcional, más o menos, que te dé un espacio de 1 a 2 milímetros, ¿sí? Antes de que el paciente pueda hacer máxima interpretación. ¿Ven? Sirve de esta manera. Y también acá la forma de tomar esa relación es inyectando, ¿no? Colocar silicona de oclusión y hacerle morder al paciente tal como ustedes están viendo en imagen. Y eso ya es relación céntrica. Ese es hacer cansar la mandíbula, ese es desprogramar. Ahora, ¿por qué se debe de programar? ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Por qué se debería de programar? Para llevar a equilibrio la... Si yo sé que mi paciente tiene desgaste severo de dientes, quiere decir que su musculatura, su tonalidad muscular, el aspecto nervioso está alterado. ¿Sí? Al momento de programar, ¿qué es lo que estoy llevando? A relación céntrica. ¿Qué era relación céntrica? Equilibrio. Era un punto de equilibrio. Un punto donde no va a haber ninguna barrera, donde me va a generar, o bueno, me va a generar contracción. Por ende, debería trabajar en ese tipo de posición. Y estas son las formas de llegar a relación céntrica que hemos visto: técnicas manuales o bimanual de Dawson. ¿Qué más? Las de chin-point, las de power centric, acomodando, las de rodita de algodón. ¿Qué más? Las de mini jig o jig de Lucía o jig multifuncionales, también tiene ese nombre. ¿Qué más? Las láminas de long y los hilos de roca. Bien, ve cómo es el hilo de roca y se ha hecho con las cerillas. Pero ¿cuál es el problema de las ceras? Que esa es distorsión. Ese es el gran problema. ¿Bien? ¿Tenemos tiempo todavía? ¿Doctor? ¿Una horita más? ¿O media horita más? 25 minutos más. Bueno. Vamos a hablar un poco de métodos para determinar la dimensión vertical. Creo que nos vamos a pasar mucho tiempo. Podemos hablar un poco de articulado, registros intermaxilares. ¿Cómo se terminamos? ¿Sí? En ustedes he visto que tienen problemas cuando van a articular. ¿Es relevante el uso del articulador? Sí, sí. Semi-ajustable, Sí, con arco facial. sí, 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 sí. ¿Es relevante sí o no? Sí. Si mi paciente se va a rehabilitar una o dos piezas y todavía tiene los demás dientes, no va a ser relevante. Pero si mi paciente le falta gran cantidad de dientes, ahí existe, por ejemplo, disminución de la dimensión vertical por desgaste severo, en ese caso sí necesita. ¿Ya? Y si tienen casos así simples, como su colega le había dicho, se pueden comprar esta mesita, que también viene dentro de los accesorios del IOA, que se llama la famosa mesa de Camper. ¿Sí? Esta mesita de Camper ya no necesitas colocar tu arco facial. ¿Sí? Viene ya con una angulación determinada. Lo único que tienes que hacer es centrar bien, ¿sí? Y fijar el modelo sobre la mesita de Camper y articularlo, inverso superior. Después llevarlo con la mordida, invertirlo en el articulador y terminar de hacer tu articulado. ¿Sí? Después Es más fácil. cuando voy a realizar un diente, pocos dientes. Claro, pero todavía existe la estabilidad occlusal posterior. ¿Sí? Porque hay ciertos casos donde no, ahorita lo vamos a ver, donde no existe y hay reglas básicas. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de hacer las relaciones intermaxilares? En este caso, capturar la mordida del paciente.
permite relacionar los modelos para su montaje. 1. Esto debería ser seguro y repetible. Y la gran pregunta es si nosotros debemos hacerlo en relación céntrica o en Máxima o interrupción. conclusión céntrica, en máxima interrupción. Y esto varía según el caso en que se trabaja. Ya les estoy explicando. Si es un caso ya de mayor magnitud, hacemos con arco facial. ¿Sí? Registro la relación céntrica con cera, mordida, vamos a capturar todo con cera, no es tan recomendable. Si en realidad yo puedo afrontar los dos modelos, tanto el superior como el inferior, y no me genera ninguna movilidad, tan solamente afronto los modelos y articula. ¿Sí? No hay necesidad de una galleta de cera. Cuando ocurre, por ejemplo, que yo tengo que fabricar inclusive para colocar la mordida, o bueno, capturar la mordida, tengo que hacer, por ejemplo, una placa base rodete, es cuando falte gran cantidad de viento. Ahora, la pregunta es, ¿lo hago en agricultor o en centro? Sí. Caso 1, por ejemplo, hace un momento les hablaba, no necesita registro, porque solamente necesito contactar tanto modelo superior como el inferior, ¿sí? En este caso. Caso, por ejemplo, cuando el paciente quiere hacerse una incrustación o un endocorón, es solamente una pieza, no necesito hacer demasiadas cosas, solamente se simplifica. Hago contactar, claro, ustedes tendrán que tener la mesita de campo. Si no tengo mesa de campo, obligatoriamente tengo que hacer todos los procedimientos. ¿Ya? Un auxiliar básico puede ser ese, pero si te permite. Es un auxiliar, pero tiene que ser solamente de una pieza o dos piecitas. Pero si mi tratamiento es ya complejo, no voy a utilizar mi articulador. ¿Cómo se llama? Los oclusores, ¿no? ¿Sí? Ustedes más llamados los matarratas. El caso 2, por ejemplo, en este caso, ya no es tan favorable. Entonces a veces pueden considerar utilizar cera, en otros casos, para que sea más estable, utilizar acrílico. Pero el acrílico dura el año, no cualquier acrílico. Y este acrílico debería controlarse de cosas. Todo acrílico, ¿qué es lo que tiene dentro de sus fases? La exotermia, Ya hace es la calor. liberación de calor. Si yo sé que estas piezas están talladas, son para fija, y voy a pretender colocar Acrílico. Lo vas. y este va a ocasionar exotermia, voy a terminar cocinando la pulpa, ¿cierto? Entonces tengo que controlar, ¿no? Refrigerar con agua, colocando en una taza de goma agua helada, y voy colocando la boca. Con tal de que esto se pueda no variar, pero es un punto estable para poder hacer articulado. ¿Pueden utilizar silicona de registro? Sí. ¿Podemos utilizar las siliconas pesadas? También, ¿sí? Siempre y cuando sepa tomar que no rebase el tejido blando, porque ¿qué pasa con el tejido blando? Lo desplaza mucho hacia arriba, ¿sí? Lo desplaza mucho hacia arriba. En el caso 2, vamos primero al caso 1, ¿no? Si la oclusión céntrica está en armonía, o sea, los dos modelos se pueden afrontar, entonces le puedo hacer sin registro de mordida. No necesito ni galleta de cera. Pero en el caso 2, si la máxima interjustificación no está en armonía con la relación céntrica y existen suficientes dientes naturales remanentes, se usa un registro interoclusal en relación céntrica hecho de cera para montar el modelo inferior. Puede ser, como le dije, de cera, puede ser de acrílico también. Cuando también ustedes pueden utilizar, por ejemplo, el acrílico, es para estabilizar. Cuando va a probar su prueba metálica, ¿sí? A veces cuelga, está muy suelto. Entonces pueden colocar su acrílico, su pater resin o su Duralay y ver el tipo de proceso. Eso también ayuda para determinar al técnico el grosor del material que va a ingresar, ¿no? En ese espacio. Y si no existe espacio, tendrás que desgastar, ¿no? Hacer tu prueba metálica y hacer tu desgaste.
Caso, por ejemplo, de carillas, ¿no? Se toman impresiones. Ahora, ¿cómo hago para articular? Si veo que al momento del cierre me genera esta imagen, tan solamente cojo mi acrílico, mi Duraline, espero a que termine de polimerizar y luego afronto modelos. Es lo único que tengo que hacer. ¿Ya? También se pueden utilizar acrílicos en el sector posterior. ¿Qué otro material pueden utilizar aparte de las siliconas, ceras, acrílicos para afrontar modelos? También pasta sinquenólica. En este caso, por decir, también podemos utilizar resina. Pero no se les vaya a ocurrir colocar adhesivo, hacer todo ese técnico, no, solamente. Claro. Se pueden utilizar, ¿sí? Hay otro caso. Caso 3, cuando no existe el tope posterior. Bueno, esa es una imagen que les he puesto. A veces pacientes vienen sin tope posterior. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer, chicos, para tomar su mordida? Placa base, rodete, los fundamentos de PPR, los fundamentos de totales. Placa base y rodete. ¿Ya? Y el caso 3 está sin tope posterior. Si existen insuficientes dientes naturales remanentes, se construyen rodetes de oclusión para hacer un registro en relación C, utilizando sobre la cera del rodete un material de registro. Este material de registro puede ser pasta sinquenólica, cera, acrílico o silicona. ¿Ya? ¿Ven? En este caso. Ahora, si yo voy a hacer placa rodete en posteriores, es muy diferente al hacerlas en anteriores, porque en anteriores mi rodete sí me sirve. ¿Cómo? Tengo que confeccionar mi rodete con todas las medidas, que me exprese una línea media, una línea de la sonrisa, un plano de oclusión, ¿sí? ¿Será importante darle todos estos datos al técnico? ¿O ustedes nada más lo afrontan y hay que... Es importante realizar todo esto por el soporte labial que va a tener el paciente. ¿Ya? Gracias a esto tú puedes determinar línea media. A veces el técnico no sabe ni dónde está la línea media, solamente se deja llevar por la ubicación de los dientes, si es que esta está en línea media o están con desviación. Pero si hubiera una línea media coincidente, marcada en una cera, entonces esto va a ser un dato importante para el técnico dental, para que pueda hacer su enfilado, pueda colocar la prótesis fija, pueda hacer la coronita que nosotros le estamos pidiendo, ¿sí? En ese tipo de casos, ¿ya? Con esa anterior. Otra cosa es que las placas bases que ustedes pueden hacer tiene que ser una placa que no tiene movilidad, que no se esté levantando con la lengua, ¿sí? No es válido que el doctor va a presionar la mucosa y le diga a un paciente que muerda la cera y me va a dejar un estampado como el antagonista y eso es su mordida. No. La mucosa es deprimible, ¿sí? Atrás. La mucosa es deprimible, entonces al deprimirse se va a hundir. ¿Voy a tomar una buena relación intermaxilar? ¿Una buena mordida? No. Por ello, ustedes tienen que tener estabilidad. Para eso tenemos que colocar inclusive whiplash, están viendo, ¿no? Esta placa base tiene whiplash. Y estas whiplash se está dejando al costado, ustedes ven sus rodetes, ¿sí? Pero se está dejando un espacio de 2 milímetros aproximadamente. En esos 2 milímetros, ¿qué es lo que va a ir? Lo que tú decías, nuestra pasta sinquenólica. La pasta sinquenólica es un material muy bueno para el registro de mordida. Es termoplástico. Inicialmente es una masa muy fina, ¿sí? Bueno, es casi fluida, es líquida, que al pasar del tiempo esta se va endureciendo y va a quedar con una superficie muy dura. No se va a mover. Es muy bueno para hacer ese tipo de articulado. Y lo importante es que no te va a desplazar en la mordida la placa hacia los tejidos blandos. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Podemos hacerlas con, si es piezas, por ejemplo, si son piezas donde no
dentro soportadas, ¿sí? En ese caso sí podemos colocar las siliconas pesadas. Un pedazo de silicona pesada y hacer morder. Solamente en el caso donde exista contacto con el tejido mucoso, tenemos que hacer este procedimiento, ¿sí? Si es dentro soportada, no. ¿Ya? Caso, por ejemplo, veamos la dentro soportada posterior. Y les decía, ¿no? El caso de una prótesis dentro soportada anterior, son necesarios realizar todos estos pasos, ¿no? Frente al diseño de tu estructura, ¿sí? Sobre eso tienes que fabricarle tu placa, esto viene a ser como su placa base. Sus rodetes deberían ser establecidos, sí, pero dándole su soporte labial. Imagínense que ustedes nada más le tomen el sector posterior y amplio, entonces el técnico lo va a hacer lo va a enfilar a su manera. Pero si el paciente, sus expectativas son tener mejor soporte labial, que en el perfil se vea correctamente, ¿no? Sus expectativas son más estéticas que funcionales, en este caso es necesario hacerlo su rodete con los planos correspondientes, como ustedes están viendo, que te aparezca una línea media, ¿qué más? Una línea de la sonrisa, un plano de oclusión, líneas caninas. Hay bastante información para el técnico, ¿sí? Pero si tú no le das información al técnico lo va a hacer, pero lo va a hacer a su manera, ¿sí? ¿Alguna pregunta expuesta? Ya para terminar, algo que quieran preguntar antes de terminar. ¿Se entiende? No, las primeras partes se han entendido. Sí, sí. ¿Y se entiende la parte cómo debemos articular? Sí. Bien, las prácticas lo van a hacer dentro de clínica. Yo les puedo apoyar en sus articulados, no hay ningún problema. Pero eso sí, hay que venir con materiales. Sí, hay que venir con materiales. Y otra cosa, si yo sé que estoy articulando, tengo que saber por lo menos mínimo la programación de mi articulador. Porque les pregunto, ¿cuánto debería ser, por ejemplo, Bene, cuánto guía condilar? No hay respuesta. Ángulo Bene, ¿cuánto debería medir? ¿Cuántos grados? 15 o 30 grados. ¿Seguro? ¿Y guía condilar? ¿No es al revés? Se busca, por eso se les va a preguntar, ¿sí? Y eso tiene también su porqué. ¿Por qué articular, por ejemplo, con el pin en punta? ¿O por qué articular con el pin con la base recta? ¿Cuándo utilizamos el pin con la punta redonda y con la base recta? Eso también es otra pregunta que se les va a hacer. Porque el pin tiene, ¿sí?, dos partes, ¿verdad? Una punta y otra plana. Eso es. ¿Dónde está? Mientras vamos buscando preguntas, chicos, preguntas. No hay preguntas, ¿no? Listo. Ya, a esto me refería, ¿no? Que el pin tiene una parte recta y una parte en una punta que es un poco redondeada. ¿Cuándo utilizamos en esta forma y cuándo la invertimos? Porque las medidas también tienen numeritos. Ya. Y eso tiene un porqué. Ya, eso también que sea tarea para ustedes. ¿Sí? Bueno, chicos, eso he tratado de llegar a ustedes. Si hubieran habido preguntas sería mucho mejor para salir de dudas. Siempre les vamos a decir, hablen o callen para siempre. Y es así. ¿Ya? Espero que haya sido de su agrado. Si hay alguna parte que no han entendido, estamos guianos a seguir apoyando al doctor.
Bueno, por lo pronto eso es referente a la pregunta. No. Por lo pronto eso sería todo, chicos. Y bueno, sería hasta una próxima vez. Bueno, gracias, doctor Christopher, por su exposición de su clase. Yo creo que aparte de ilustrativo, ha sido recordarnos a los chicos sobre el tema de locución y decirles de que de suerte vamos a tener al doctor Christopher en la clínica, así que cualquier inconveniente, cualquier impasse o algo que ustedes duden, cuando ustedes van a articular sus modelos, lo van a tener siempre presto y dispuesto a apoyarlos y ayudarlos en su oficio. Pero ya les anticipó de que también ustedes tienen que leer. El doctor no se los va a articular, el doctor les va a preguntar el por qué ustedes tienen que saber. Por eso les digo, la clase ha sido muy ilustrativa y les ha despejado a ustedes muchas dudas. Entonces, les repito que tienen a un especialista en la clínica, cualquier duda, cualquier inconveniente, él los va a apoyar. Doctor Christopher, muchísimas gracias. Muy agradecido.